Les damos una muy cordial bienvenida desde el Mar de Nubes, conversaciones sobre literatura, arte y cultura. Mi nombre es Gabriel Saldías Rosell, soy doctor en literatura y académico e investigador del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Sí, yo soy Carolina Navarrete González, soy doctora en literatura, también directora de investigación de la Universidad de la Frontera y académica de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Todo muy bien, Gabriel. Contenta ya que estamos pasando este invierno que ha sido súper frío y ya esperanzada en la primavera que venga pronto ya con las flores y que todo mejore en todo sentido. Sí, ya viene. Aquí en el sur de Chile la primavera se está haciendo presente de a poquito y nosotros hoy día tenemos un capítulo muy bueno porque vamos a hablar de algo que a los dos nos llega muy de cerca, así que no vamos a adelantar más cosas hasta que llegue el momento, pero va a estar muy interesante. Así es, tenemos una invitada maravillosa que pronto vamos a presentar y vamos a conversar con ella de diversos temas relacionados con el arte, con la creación también, que son temas que nos convocan, ¿verdad?, en estos últimos episodios. Así que vamos a continuar trabajando en torno a ello. Perfecto, y como siempre entonces le damos las gracias al Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, quienes apoyan la realización de este podcast a través de su unidad Núcleo TV. También agradecemos el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Facultad, también de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, y también a la Red Patagonia Cultural por todo el apoyo que nos dan, ¿cierto?, para realizar este podcast. Y de esta manera damos comienzo entonces al quinto episodio de nuestro podcast, en el que estaremos hablando esta vez sobre escritura creativa, un tema que teníamos pendiente, pero que es un gusto que podamos conversar el día de hoy. Vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el quehacer literario, quiénes hacen literatura hoy, desde qué espacios, por qué, para qué, y de qué manera la literatura en general contribuye al acervo cultural y artístico de la sociedad. Estos algunos temas, ¿cierto?, de los otros que vamos a estar abordando en este capítulo junto a una invitada que ya Carolina lo decía, es un gran gusto tenerla, pero la vamos a presentar más adelante. Y bueno, es importante referirse a este tema, ¿no?, de la escritura creativa, sobre todo porque cuando hablamos de arte tendemos a pensar, qué sé yo, en artes visuales, en la música, en las artes escénicas, ¿no? Y no podemos olvidar que la literatura también es una práctica artística con una larguísima tradición, y tanto en Oriente como en Occidente. Y también el acto de escribir está íntimamente relacionado con la necesidad humana que tenemos de contar historias, de escuchar, de imaginar, de crear mundos, ¿no?, de comunicar y compartir experiencias. Entonces, implica también el goce, ¿no?, seguir gozando también de una muy buena salud, la escritura creativa y también la literatura. Y también, como dice el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, estamos en una sociedad infocrática y todavía muy interesada en los fenómenos literarios, en leernos, en leer también las producciones de mujeres también, que es importante destacar. Así que ahí hacemos un poco de introducción a nuestra invitada. Vamos a presentar pronto. Sí, efectivamente es una cosa interesante hablar sobre literatura porque generalmente no se tiene tan en consideración al momento de pensar que el acto literario es en realidad también un acto artístico, como tú bien decías. Y al mismo tiempo, no podemos ignorar el hecho de que el rol de la palabra escrita ha cambiado mucho, ¿cierto? Y de la ficción también ha cambiado mucho, especialmente durante las últimas 2 décadas. Hay nuevas formas de consumo, nuevas formas de acceso a la tecnología, han modificado los hábitos de lectoescritura de la población, así como la percepción cultural que tenemos respecto al rol o al valor de la literatura en términos amplios. Por lo mismo, así como en episodios anteriores hemos reflexionado respecto a la necesidad de reconocer los procesos artísticos, por ejemplo, de las artes visuales y de otro tipo de expresiones culturales, resulta importante también que nos paremos ahora un momento a pensar de qué manera se lleva a cabo la práctica literaria para conocer más y mejor sobre todo aquello que está detrás de un proceso súper interesante que es llevar a cabo la creación de un libro.
También en ese sentido es importante poder conversar sobre uno de los temas que quiero plantear acá para poder desarrollarlo, como son los estereotipos. Creo que es importante que despejemos, ¿verdad? Estos estereotipos que están ligados a la figura del escritor o de la escritora como el gran genio creador, el iluminado, no sé, que aleja, ¿cierto?, a la escritura y al acto de crear, ¿cierto?, y literatura de un trabajo, de un proceso, ¿cierto?, que implica tiempo y que implica, que es complejo, ¿no? Entonces, esta idea del genio creador, yo creo que nos hace un flaco favor a la hora de valorar también lo que implica la escritura creativa. Sí, era algo que ya habíamos mencionado respecto a las otras artes también, la idea de que el acto escritural también implica, como tú bien dijiste, un trabajo y que ese trabajo a veces se invisibiliza y se mira solamente la obra, como si la obra se hubiera materializado como por arte de magia, ¿cierto? Y no se ven las horas de cansancio y de esfuerzo que está detrás de ese ejercicio. Al mismo tiempo, cómo valoramos ese trabajo creativo es también una cuestión que creo yo vale la pena considerar, porque en la medida en que perpetuamos esta idea de que el arte es espontáneo, 100% espontáneo, que es algo que acontece solamente y que en ese acontecer se ejecuta, se oscurece todo lo que está detrás, se oscurece las horas digamos, de cansancio, de trabajo, de labor que han llevado a poder concretar un producto literario, ¿cierto? Lo cual es perjudicial no solamente para quienes están escribiendo ahora, sino para también quienes quieran escribir en el futuro, porque se perpetúan, como tú bien decías, esos estereotipos de que aparentemente hay que tener una cierta personalidad para escribir y si uno no tiene ciertos rasgos de personalidad, no se cumpliría con esa promesa de convertirse escritor, en escritora, ¿cierto? Una cuestión que creo yo le hace, como tú bien dijiste, un flaco favor a la tarea y al campo literario. Y otro tema que es importante, que quiero como traer a esta conversación, es el tema de la lectoescritura. Ya que el acto de lectura y escritura son tareas diarias que nosotros realizamos, pensemos en la cantidad de correos electrónicos que escribimos cada día, en el uso de las redes sociales, en la escritura, qué sé yo, en ámbitos académicos, de informes, de artículos, el ámbito creativo, de poemas, cuentos, ensayos, ¿no? Entonces, la relación con la palabra escrita y con el acto de leer y escribir es sin duda que es muy beneficioso para la ciudadanía y siempre tenemos presente que tenemos ahí una deuda también como formadores y educadores de poder fomentar más la lectoescritura, la lectura, la escritura, ¿verdad? En sus distintos formatos y valorar también y actualizarnos, ¿verdad? A los tiempos que estamos viviendo. Y el acceso a la literatura, su práctica, ¿no? Contribuye sin lugar a dudas al desarrollo del pensamiento crítico, a formar ciudadanos más reflexivos, a desarrollar más la imaginación, ¿cierto? Y la comprensión de la realidad. Entonces, me parece que ese es un tema que también es importante que podamos tocar, ¿no? El fomento de la lectoescritura, yo creo que tenemos que tenerlo como un foco permanente en nuestro horizonte. Y de hecho lo podríamos complejizar un poco más y podríamos referirnos específicamente al acto de escribir, ¿cierto? No solamente leer, sino el acto de escribir. ¿Qué es lo que se nos enseña a escribir y por qué? Y por qué la escritura creativa, que al final es el tema que nos convoca el día de hoy, pareciera tener un lugar, entre comillas, rezagado frente a otros tipos de prácticas escriturales. Por ejemplo, escribir de manera mucho más programática o escribir con una finalidad funcionalista, circunscribiendo el ámbito de la escritura más bien a un quehacer que en última instancia tiene que ver con ser útil para la sociedad, ¿se fijan? Entonces, en ese sentido, yo me pregunto si es que el acto de escribir creativamente también puede ser recontextualizado, ¿cierto? Puede ser redefinido a la luz de algunos parámetros sociales que estén más abiertos y más comprensivos, pero creo que es algo que tenemos que hablar más adelante con nuestra invitada, ¿cierto? Porque quedan varias preguntas en el aire. ¿Quiénes escriben literatura el día de hoy? ¿Se puede enseñar a escribir literatura? Esta es clave, ¿eh? La idea de si se puede enseñar o se puede aprender a escribir literatura. O cuál es la diferencia entre la escritura creativa y los estudios literarios, que a veces algunas personas lo confunden y no siempre es una cosa, no siempre es lo mismo.
De hecho, generalmente podríamos decir que no. Hay varias más preguntas. No sé, Carolina, si a ti se te ocurren más preguntas, pero yo creo que hay harto más que se puede decir al respecto. Sí, no, muchísimas preguntas, pero abordaremos estas y otras preguntas junto a nuestra invitada el día de hoy al regreso de esta brevísima pausa y ya volvemos con más desde el Mar de Nubes. No se vayan. Estás escuchando Desde el Mar de Nubes, podcast realizado en el Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido similar. Estamos de regreso desde el Mar de Nubes, listos para seguir hablando sobre escritura creativa con nuestra invitada del día de hoy, a quien vamos a pasar a presentar inmediatamente. Así es un gran honor y un gran placer contar con la presencia de nuestra invitada el día de hoy, la escritora y doctora Alia Trabuco Serán. Alia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Carola, bueno, y hola Gabriel, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy día, así que muy bien, pues. No, nosotros estamos felices y muy agradecidos de tu presencia. Voy a presentar a Alia y luego vamos a comenzar con las preguntas y la conversación, ¿no? Alia es escritora, editora y abogada. He escuchado por ahí abogada jubilada, ya le vamos a preguntar por qué, y doctora en literatura latinoamericana. Realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Chile, espacio donde se destacó como activista y directora de la revista Talión. También trabajó en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de su alma mater e hizo la práctica en la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial. Después de su práctica profesional, obtuvo una beca Fulbright para realizar una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Luego de obtener el grado de magíster, fue becada en Londres a través de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica para hacer un doctorado en literatura latinoamericana en el University College of London. También ha trabajado en diversas investigaciones sobre derechos humanos, diversidad sexual y feminismo, temas sobre los que ha escrito varios ensayos. En su faceta de escritora, Alia Trabuco es considerada representante clave de lo que Lorena Amaro ha llamado la literatura de los hijos. Gracias a su primera obra, La Resta, publicada el año 2014 y traducida también a varios idiomas, ¿no? Y merecedora del Premio Nacional a las Mejores Obras Literarias. En el año 2019 publica Las Homicidas, segunda obra que nace como producto de su tesis doctoral y en donde se refiere a casos emblemáticos de 4 mujeres asesinas. Actualmente realiza un postdoctorado en el Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile y dirige la colección Lenguas Cruzadas del sello Brutas Editoras, que busca publicar ediciones bilingües en inglés y español de novela corta. En el año 2021, su obra Limpia, pronta a publicarse, he escuchado por ahí que en octubre, estoy muy ansiosa por leerlo, fue ganadora de los premios literarios 2021 en la categoría de obras inéditas de novela. Y recientemente, ¿cierto?, fue galardonada con el premio Ana Segers. Estamos muy agradecidos de tenerte aquí con nosotros, Alia, y te damos la más cordial y calurosa bienvenida a Desde el Mar de Nubes, conversaciones sobre literatura, arte y cultura. Muchas gracias, Carola, por esa presentación tan completa. Así que lista acá para conversar con ustedes. Maravilloso, Alia, muchas gracias. Vamos a entrar entonces de lleno al primer tema, que es la creación literaria y la investigación, Alia. Y quisiera dar comienzo a esta conversación refiriéndome a tu libro Las Homicidas, ¿cierto?, publicado por Editorial Lumen en el año 2019. En ¿verdad? Este libro es maravilloso porque a mí me fascinó, la verdad, por la hibridez y la creatividad con la que está, la creatividad, ¿cierto? La mezcla de formatos que hay en esta obra. Hay investigación de archivo, hay cartas, está una carta de Mistral también, ¿cierto? Narrativas del yo, hay arte visual, fotografía, creación literaria, hay un cuento, hay ensayo. Entonces, toda esta hibridez le da mucha riqueza también a la lectura y teniendo en cuenta que es un libro que nace de tu trabajo de tesis doctoral, llama la atención que no sigue los convencionalismos que uno esperaría de una tesis doctoral
ni tampoco de lo que uno esperaría de un trabajo académico tradicional, ¿no? Entonces, explorando otros formatos y rompiendo estos límites de lo que estamos acostumbrados a ver desde la academia en el campo de los estudios literarios, tu libro me parece que muestra de que sí es posible innovar en los sistemas de medición y valoración del conocimiento, y de que es posible y valioso reconocer otras formas de producir este conocimiento, ¿no? Para fomentar instancias que enriquezcan nuestra propia visión de lo que es la investigación. Estoy pensando en los programas de magíster, de doctorado, ¿verdad? En la posibilidad de pensar otras maneras de presentar, de evaluar trabajos que implican años, ¿verdad?, de investigación. Entonces, dirían ustedes, y también esta pregunta, por supuesto, va dirigida a Gabriela, a nuestros auditores y por supuesto a Alia, que esto se desprende de que hay una necesidad transversal por repensar la forma en que investigamos, o es una preocupación más aislada o de algunas disciplinas. ¿Podría convertirse en un nuevo paradigma esta hibridez de formatos, estas maneras otras de presentar la investigación, incluyendo la creación? Gracias, Carola, por la pregunta y por la reflexión en torno a Las homicidas, que efectivamente es un libro muy híbrido, ¿no? Como no, es difícil definir su género. Y yo te diría que para mí este impulso un poquito porfiado, ¿no? De incluso en el marco de la universidad, estar todo el tiempo a contrapelo de ciertas demandas y de ciertos formatos, ¿no? A ratos bastante formulaicos, tiene que ver con una preocupación que yo tengo hace muchos años de carácter político por los efectos que está teniendo estas demandas productivistas en relación al paper, ¿no? A los y las académicas dentro de las universidades y lo que eso ha producido a nivel de pensamiento crítico, ¿no? Generando como una especie de sobreexigencia brutal, ¿no? De producir en este tipo de formato, con este tipo de lenguaje, ¿no? Y que encima sale publicado en un tipo de revista, que son revistas cerradas, muchas de ellas, que las lee realmente muy poquita gente, y que genera que todas esas personas que en general tienen una tremenda capacidad, académicas que tienen una tremenda capacidad de reflexionar, de crear, ¿no? De criticar, no tengan un minuto para producir otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso a mí me ha preocupado porque creo que efectivamente esta academia neoliberal, ¿no? Y neoliberalizante ha tenido consecuencias negativas en el campo cultural. Precisamente con ese diagnóstico en mente, yo cuando inicié este doctorado en Inglaterra, discutí con mi tutora la posibilidad de escribir en otra forma, ¿no? Y fue una conversación que tuvimos, fue una propuesta que ella apoyó, su nombre es Claire Lindsay, una británica que está ahí en UCL, trabajando en literatura y cultura latinoamericana, y ella me dijo, bueno, adelante, y luego vemos cómo hacemos con la defensa de la tesis, ¿no? Y tú dale nomás, ¿no? Entonces primero fue la pelea por escribir una tesis en castellano en Inglaterra, y la mía fue la primera en ganar esa pelea, que lo digo con mucho orgullo porque me parecía bastante complicado tener que estar escribiendo. Yo hablo y escribo en inglés, pero me parecía muy complicado tener que ceder a esa presión también de la academia, sobre todo por lo que estaba escribiendo, ¿no? Que era un libro sobre casos emblemáticos de mujeres asesinas en Chile, trabajando con archivos en castellano, ¿no? Cuya traducción al inglés yo hubiera perdido cierto dinamismo en la escritura. Y lo otro esa fue la primera discusión, y lo otro fue todas estas incorporaciones que yo hice, que incorporé un diario de la investigación, ¿no? Y la propia escritura de la tesis fue la escritura de un libro de ensayo. Y entonces cuando claro, se presenta Las homicidas como un libro que se desprende de mi tesis doctoral, yo aclaro que de Las homicidas es bastante parecida a mi tesis doctoral. Yo en realidad la terminé y al cabo de 8 meses el libro se estaba yendo a imprenta, o sea, no la escribí de nuevo, más bien quité algunas cosas, excesos de párrafos, de citas de algunos autores, etcétera, etcétera.
y el resto se mantuvo igual. Entonces, luego vino la instancia de validación institucional, que fue la defensa, y fue súper interesante porque justamente su hibridez fue muy elogiada, ¿no? Y fue algo que se valoró y que incluso, creo que me fue muy, muy bien gracias a esa transgresión, que yo la verdad que invito y trato de fomentar porque me preocupa mucho a mí las consecuencias que tiene el estar obligadas y obligados los académicos a escribir en un cierto formato y publicar en ciertas revistas que comen realmente la cabeza, ¿no? Y el tiempo. Oye, Alia, qué interesante. Justo te iba a preguntar si te habías encontrado con resistencia al momento de presentar el trabajo, porque una cosa es que el profesor guía se atreva, pero otra cosa es que la comisión lo respalde. Entonces tú me dices que fue elogiado. Me interesa mucho y creo que a quienes nos escuchan también le podría interesar saber la naturaleza de esos elogios, porque cuesta imaginar un programa académico que tenga una apertura a nivel de doctorado, estamos hablando, o sea, el nivel más alto de desarrollo dentro de la educación superior, que permita reconocer esa triple transgresión que estás haciendo tú en castellano, con hibridez y además elementos creativos. Entonces, me interesa saber cómo se caracterizó. Mira, yo estaba aterrorizada, estaba aterrorizada a la hora de la defensa porque llevaba obviamente años trabajando en esto y era una jugada, ¿no? Lo que más me asustaba a mí, fue bastante chistoso, era obviamente dentro del libro hay un cuento, ¿no? Hay un relato de ficción y yo iba muy preparada para defender esa aproximación al pensamiento, o sea, estaba preparada para defender la ficción como forma de pensamiento e iba súper como, nada, como con toda mi lista de razones, recuerdo, ya han pasado varios años de ese momento con el cuento la verdad es que no tuvieron absolutamente ningún problema, pero sí tuvieron algunos problemas con el diario de la investigación, ¿no? Que les parecía que no funcionaba del todo bien y que me pareció que en algunos puntos ellas tenían razón y lo arreglé bastante, lo pulí un poco más para el libro. Y ahí tuve que defenderlo un poco más, pero recuerdo las dos profesoras que estuvieron ahí presentes eran ambas como profesoras titulares, ¿no? Pesos pesados de la academia inglesa, que yo lo quise hacer así para justamente evitar, o sea, permitir como la discusión de fondo, ¿no? Y que no nos quedáramos ahí con otro tipo de competencias que a veces se producen como cuando un académico quiere como, no sé, como demostrarle algo al otro. No había, eso no era un riesgo. Ellas eran Catherine Boyle y María Delgado, una experta en performance y feminismo, la otra experta en literatura y arte chileno y latinoamericano. Y la verdad es que ambas me dijeron que había sido, lo recuerdo como que había sido un alivio leer algo como que era tan gratamente legible, ¿no? Como, y en varios momentos me dijeron es que también está muy entretenida la tesis, que era una característica poco común en una tesis doctoral. Entonces creo que ambas, claro, estaban gratamente sorprendidas por la forma, pero al mismo tiempo les parecía bien argumentada y funcionaba también como tesis. O sea, finalmente a mí una de las cosas que más me enorgullece del libro, curiosamente, no es ni su hibridez cultural, o sea, perdón, de género ni nada de estas otras cosas, sino que a mí me enorgullece mucho haber encontrado el material que encontré. Y haber de alguna manera releído esos casos como los releí y eso les funcionaba a ellas como una lectura feminista y en ese sentido terminó de funcionar la defensa de tesis y no tuve que introducirle cambios me la aceptaron tal cual, digamos, sin ni un punto ni una coma, así que fue maravilloso. Claro, bien multifuncional entonces, pues imagínate cuántas tesis uno habrá dicho, oye, entretenido leer la tesis, ¿te imaginas eso? Es un piropo de alto grado el que digan eso del trabajo Pero el intelectual. piropo también proviene como que la lata es que ahí, porque yo he sido profe acá en Chile no sé, de magíster, y si uno también les permite esa libertad a las estudiantes y a los estudiantes, lo que entregan también es así, ¿no? Como que también pasa por otorgar una libertad donde se sientan mucho más cómodos con el género y cómodas con el género en el que están trabajando, que por ejemplo, en lugar de entregar papers, se entreguen ensayos,
Y eso cambia radicalmente la relación de ellas y ellos con su material, y eso cambia la escritura y cambia el placer en torno a la escritura, y se transforma todo lo que yo leí de mis estudiantes, era fascinante. O sea, me parecía no solo entretenido, sino buenísimo. Y creo que parte de eso era porque yo les dije, es que son libres. Esto no es para producir papers, ¿no? Y eso creo que fue muy bueno, que es una libertad que yo no tuve, pero yo no tomé, pero que creo que cada vez más algunas personas se han ido tomando. Y yo creo que, digamos, volvemos a la pregunta, ¿cierto? Si es que esto se podría convertir en un nuevo paradigma, ojalá se convirtiera en un nuevo paradigma, ¿cierto? Dar esa libertad sería la idea, ¿cierto? Sería maravilloso, pero yo, para serle sincera, veo una resistencia gigantesca de parte de la academia. Las exigencias de productividad están iguales o peores que siempre. Es difícil torcer la mano en este ámbito, y no lo veo ocurriendo todavía en Chile. Sí lo veo ocurriendo en otros lados, donde efectivamente, por la falta de impacto que está teniendo la producción académica al encerrarse en papers que tienen murallas de pago, murallas de suscripción, hay una cierta preocupación por esa falta de impacto que se traduce ahora en otro tipo de exigencias, pero las exigencias son adicionales, ¿no? Es paradojal, es como usted, además de tener que escribir 712 papers, tiene que además tener impacto teniendo Twitter y teniendo no sé qué, no sé. Entonces, también entra en una lógica igual, ¿no? La misma lógica de hiperproductividad y de exigencia neoliberal, y el punto es justamente intentar salirse de ahí, ¿no? Absolutamente. Carolina, no sé si quieres agregar algo más. No, me parece súper importante lo que plantea Alia, ¿no? Porque si uno le da también esa libertad a los estudiantes para que una tesis pueda también ser un ensayo, por ejemplo, está fomentando también que puedan encontrar su propia voz, ya que puedan escribir de manera situada, con el cuerpo, desde donde hablan, ¿cierto? Y eso se puede validar y puede tener mucho más sentido de pronto que escribir algo en un lenguaje neutro o cientificista, ¿no? No estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, pero también abrir la posibilidad a otras maneras de poder expresarse, ¿no? Y que contribuirían muchísimo más a una riqueza también en la propia educación. Así que, pero tomo el ejemplo de Alia como una transgresión digna de imitar, ¿no? Y de mucha valentía también, de haberse atrevido como a luchar con la convicción y haber encontrado el apoyo, que también es muy importante para poder seguir adelante, ¿no? Y ahí es importante también que nosotros como formadores y profesores también veamos las posibilidades de abrirnos a nuevas formas y apoyar a nuestros estudiantes y darle alas. Imagínate, de esta tesis maravillosa salió el libro, o sea, si no te hubiesen permitido esto, quizás no tendríamos las homicidas con nosotros ahora. Y para mí fue muy importante mi directora de tesis, Claire Lindsay, que me dijo, pero no, para adelante. Como con no, vamos para adelante y vamos viendo, ¿no? Tú como justamente dándome las alas que yo necesitaba. Ahora eso sí, estoy de nuevo metida en este mismo brete, porque estoy haciendo una investigación postdoctoral. Y de nuevo, el producto exigido es el paper, el producto que yo estoy escribiendo es un ensayo, y no veo que vaya a haber la misma flexibilidad aquí que tuve allá. Así que ahí estoy de nuevo en esta pelea, que no es nada fácil. Uy, ojalá se vaya abriendo el camino, ¿eh? Sería lo ideal. Oye, las quiero llevar a otro tema. Estuvo muy interesante esto de creación literaria e investigación, que Ali ha sido un ejemplo espectacular, pero hablemos un poquito de escritura creativa en Chile, a nivel más amplio, ¿cierto? Más allá de la academia. A ver, voy a dar algunas cifras para que nos ordenemos y para que tengamos más bien un marco de referencia. Si tomamos como índice, por ejemplo, el último informe ISBN que publica la Cámara Chilena del Libro, que es un informe que se publica todos los años, donde se muestran todas las obras, no literarias necesariamente, pero todo lo que se ha inscrito, ¿cierto?, con el código ISBN, podemos ver que ese año, en el 2021, se registraron 1.883 obras que tienen la etiqueta de literatura chilena. Y eso incluye narrativa, poesía y ensayo. La literatura infantil, la literatura gráfica, todo eso está en otro, digamos, tiene otro apartado. Pero narrativa, poesía y ensayo, 1.883 obras, ¿cierto? Lo que corresponde del total de todo lo que se inscribió ese año a un 22%. ¿Ya? 22% de todo lo que se inscribió el año 2021 era literatura chilena. Y de la literatura en general, de toda la literatura de ese año, era el 50%.
Entonces, es interesante esta cifra, no son cifras menores, ¿cierto? Y va un poco a contracorriente de esa idea de que en Chile ni se lee ni se escribe, ¿cierto? Y que es un arte abandonado, muerto, etcétera. O sea, los números, por lo menos de lo que se está inscribiendo, revela que hay una tendencia a publicar material original y chileno, sea en formato de ediciones o autoediciones, porque eso también pasa bastante. Esto ha ido en aumento. Desde el 2015 en adelante, el 2015 eran 1037 las inscripciones y eso fue aumentando paulatinamente, salvo el 2019 que tuvo un pequeño bajón, pero ha aumentado de 1037 a 1883. Entonces, en vista de estos números que yo los ofrezco solamente como una forma para caracterizar la situación, ¿cómo ven ustedes la relación de Chile en general con la literatura, ¿cierto? Y en particular con la escritura creativa, que es una tarea que, digamos, está añadida a otros ámbitos, al ámbito del mercado, al ámbito editorial, ¿cierto? Pero el ámbito de la escritura creativa es una práctica en sí misma. Entonces, ¿cómo observan ustedes la valoración a nivel país, podríamos decir, de esta actividad de la que estamos hablando? Yo la verdad es que no he tenido una percepción como de crisis del sector, no sé si del sector es la palabra, de crisis de la literatura. No he tenido esa percepción, siento que se pueden pasar momentos donde se lee un poco más, se lee un poco menos, ¿no? Pero la literatura sigue ahí, es persistente, realmente es un arte contumaz, persistente en la estupidez, como, como dice esa extraña palabra. Y en ese sentido, como no me sorprende que se publique, que se vaya publicando más, y sí me parece que lo que hay son ciertos déficits que son relevantes y que hay que tratar de subsanar desde los ámbitos en que cada uno se mueve, ¿no? Creo que faltan pero realmente faltan muchas bibliotecas públicas, sobre todo en lugares que no son Santiago, y que la apertura y la presencia de esas bibliotecas yo creo que es algo que puede cambiar la vida de las personas. Creo que también sobra, y viene sobrando hace bastante tiempo ya, sobra el IVA. A los libros, y que realmente no debería estar para intentar abaratar esos costos. Y probablemente también falta, me parece, programas de fomento de la lectura en los más jóvenes, sobre todo, ¿no? Pero aparte igual, yo veo esas faltas, pero también veo proyectos increíbles, como por ejemplo, siempre que tengo una oportunidad le hago propaganda. Ya me deberían ir contratando de la Biblioteca Pública Digital, que quienes no la conozcan sabrán, se informarán a partir de este podcast de que con su root pueden simplemente registrarse de manera gratuita y realmente hay una biblioteca extraordinaria para leer en sus teléfonos celulares, para bajar en sus computadores, de literatura de alto nivel, chilena, latinoamericana y mundial, que está a un clic, gratis. Entonces hay hay estrategias que se han ido tomando, como esa, que me parecen que son muy valiosas, la verdad. Entonces no percibo esa crisis, tampoco la percibo si es que vemos la cantidad y calidad de las editoriales independientes que han surgido, sobre todo en la última década. Es un fenómeno que con el neoliberalismo noventero no estaban presentes, y de pronto desde los 2000, yo creo, y sobre todo esta última, yo diría así, 10, 15 años, hay realmente muchas y muy buenas en todo el país, ¿no? Que están publicando cosas magníficas, y eso permite también la publicación más fácil, ¿no? Con menos barreras de escritores y escritoras más jóvenes, así que no tengo una visión tan pesimista yo. Carolina. Concuerdo con Alia. En primer lugar, gracias por el dato. Biblioteca Pública Digital, tremenda información para cuando uno hace clases también y darle a los estudiantes. Fantástico, sobre todo con los precios tan altos del IVA, así que muy, muy buen dato, te lo agradecemos. Y bueno, también yo creo que el problema, y donde tenemos que también trabajar mucho, es en los programas de mediación lectora, ¿no? ¿Cómo hacemos para acercar los libros, las lecturas y las escrituras a los niños
niños, las niñas, ¿no? Los jóvenes. Yo creo que eso es importante de poder trabajarlo, fomentar los clubes de lectura, distintas iniciativas participativas donde los niños también sean protagonistas y los jóvenes de qué leen, del canon, de armar un canon, ¿no? Y que no sea como algo tan impositivo como lo hemos tenido hasta el momento. Y también quiero destacar la gran cantidad de literatura que se produce escrita por mujeres últimamente. Me parece que eso es loable y que es muy importante también de rescatar, de destacar, de estudiar, de analizar, ¿cierto? La misma Alia es un ejemplo de aquello, ¿no? Que da gusto leer y me pasa a mí últimamente que ni siquiera tengo ganas de leer literatura producida por hombres porque la he leído tanto y a lo largo de tanto tiempo que me da mucha curiosidad y necesidad de leer lo que se está produciendo en esta construcción de subjetividades, de mundos y de imaginarios producidos por autoras tanto en Chile, Latinoamérica como en el mundo. Sí, eso es un fenómeno mundial, así que estoy de acuerdo. Oye, a propósito de lo que dijo Alia, de las bibliotecas, hay una anécdota que con Carolina tuvimos acá en la región de la Araucanía, donde vimos un debate bien interesante respecto a las bibliotecas, Alia. Así que me gustaría recibir tu mirada al respecto. Se armó un debate respecto a lo que se debería incluir en una biblioteca. Entonces, nosotros, o yo por lo menos, no hablo a nombre de Carolina, hablo a nombre mío, yo defendía la idea de que la literatura, la ficción, tiene un espacio reservado en la biblioteca. O sea, que una biblioteca sin ficción no está cumpliendo su finalidad. Y habían contraargumentos que señalaban que lo importante es que la gente lea. Da lo mismo que un manual, una revista, lo que sea. ¿Te fijas? Y ese debate no se resolvió. Fue un debate que quedó abierto y que creo yo que cuando lo escuché, ¿cierto? Y lo reflexionamos, me da la impresión de que puede ser un debate de carácter bien profundo, ¿cierto? De cómo entendemos una biblioteca. Tú dices, hacen falta bibliotecas, muy bien, imaginemos que las tenemos todas, ¿qué vamos a meter adentro? Eso es una... No sé cómo qué balance harías tú al respecto. Estoy en tu equipo. Muy bien. Estoy en tu equipo. Por supuesto que tiene que haber una gran cantidad de ficción en una biblioteca. Creo que muchas veces, sobre todo en la infancia y la adolescencia, por la ficción se ingresa al placer que supone la escritura, o sea, la lectura, ¿no? Así como también tiene que haber no ficción, ¿no? Y ensayos, por ejemplo, y libros de carácter más informativo, y de carácter más enciclopédico también, ¿no? Y por otro lado, libros de arte, y así podemos seguir esta discusión. No tiene que haber un manual para arreglar la aspiradora, eso ya creo que podemos dejarlo fuera de la biblioteca, pero sería más o menos de lo poco que dejaría fuera una biblioteca, incluso capaz lo dejaría dentro de la biblioteca como la sección manual. Pero sí, por supuesto que la ficción como una manera también, no sé, yo como... no solamente como a mí me encanta leer ficción, cuentos y novelas por una cuestión de que me gusta imaginar otras realidades, ¿no? Diferentes a esta, pero también en novelas extremadamente realistas también permiten ver la realidad de otras maneras. Entonces, la ficción cumple roles inimaginables, o sea, a veces uno aprende en un libro de ficción mucho más de lo que aprendería en un libro que supone que pretende hablar de un tema, ¿no? Así que yo le tengo una tremenda fe a la literatura en general y a la ficción en particular. Sí, de todas maneras, Ali, o sea, yo creo que no es excluyente que haya, qué sé yo, recetarios o libros, como bien dices, como manuales y también la ficción, ¿no? Que tiene que estar y que es imprescindible, me parece, ¿no? Y ahora quiero llevar como al último tema a Alia y a Gabriel y a nuestros auditores que tiene que ver con la escritura creativa como trabajo, ¿no? Y hay este tema aquí quiero introducirlo con una cita del libro Las homicidas, ¿no? Específicamente en torno a un episodio en que Alia recuerda sus días como abogada cuando tenía que preparar un recurso de apelación. Y aquí voy a citar, ¿sí? Dice, esa noche no dormí. Me preparé un termo de café y redacté palabra por palabra el recurso que debía presentar a la mañana siguiente. A primera hora dejé el borrador sobre la mesa del abogado jefe y esperé a que lo firmara para llevarlo cuanto antes al tribunal. Él estiró su mano y sin alzar la vista, negando con un vaivén de su cabeza, disparó su veredicto.
No estamos aquí para escribir literatura. Un lápiz rojo había tachado párrafos completos, borroneando adjetivos y reemplazado mis palabras por otras que sonaban como el chirrido de cientos de uñas contra el pizarrón. Fin de cita. Esta anécdota me parece muy decidora del espacio que se le otorga, ¿cierto?, a la escritura creativa en la vida cotidiana, ¿no? Donde los libros suelen ser vistos como bienes decorativos, ¿verdad? O de consumo, de hobby, ¿no? Y ese aquí, que estaba en la cita, ¿no?, al que se refiere el abogado, no es solo el espacio de las leyes, sino del trabajo en general. Relegando la práctica literaria a un espacio de pasatiempo casual, ¿cierto? Que bien pueden otorgar placer, no resulta útil para la sociedad. ¿Qué opinión tienen ustedes de esta caracterización y cuál sería el lugar desde donde la creación literaria puede y debe florecer hoy en términos tanto de enseñanza como de ejercicio? Sí, bueno, gracias por el recordatorio de las cosas que uno escribe de repente. Eh, pero así fue, con lápiz rojo y todo, y con esa sentencia, ¿no? De aquí esto no. ¿Qué era esto en ese caso? No era tanto que yo hubiera escrito literatura, en el sentido de que en un recurso de apelación hubiera escrito un cuento, digamos, como sí hice con las homicidas, sino que no seguí las fórmulas que tiene el derecho, que unas fórmulas decimonónicas, como vengo en presentar recurso. Decir vengo en presentar recurso, a mí como que yo me quería suicidar cuando tenía que escribir eso, y entonces no lo escribía simplemente, ¿no? Y no es que sea un requisito, son usos antiguos que se mantienen, y eso yo no los ponía y entonces me retaban. Pero más allá de esas porfías y de esas transgresiones, creo que la pregunta por los espacios donde se puede aprender literatura, que era lo que ustedes hablaban al inicio del programa, ¿no? Esta pregunta tan importante de si se puede enseñar a escribir y si se puede aprender a escribir, me parece una pregunta todavía más relevante y más urgente de que cómo transformar las palabras de la ley y sus fórmulas, ¿no? Que creo que se transformarán mucho más lentamente, porque si estamos todavía en su señoría, etcétera, etcétera, bueno, ya se imaginarán. Y para mí, comparto, y en esto voy a citar a la escritora argentina Samantha Schweblin, que hace poco veía un video, una entrevista, donde ella decía algo muy lúcido que yo la verdad comparto, y ella decía, ¿qué hay de especial en la figura del escritor o de la escritora que, a diferencia de un escultor o una escultora, un bailarín o una bailarina, y así citaba una serie de ámbitos de las artes, ¿no? Se supone que tiene que haber nacido escritor, ¿no? Haber nacido escritora, y todas las demás artes se enseñan, ¿no? Se enseñan y se aprenden con la vieja estructura de ser aprendiz, ¿no? Que es aprender un oficio como un artesano, ¿no? Y yo coincido con eso y coincido plenamente con la reflexión que ustedes lanzaban al inicio sobre esta nefasta idea del genio, ¿no? Que por otro lado es el genio, no es la genia, me parece importante aclararlo, y que hace que se borre el trabajo detrás de la escritura y que se asuma que es algo que no es posible enseñar. Y yo estoy totalmente en contra, y esto lo digo desde tanto la teoría como la práctica. Yo estudié Derecho, no estudié literatura. Luego de estudiar Derecho me fui a hacer un magíster en escritura creativa en castellano, que duraba 2 años y donde yo aprendí muchísimo. Para mí fue un antes y un después de esos 2 años del magíster. Y lo digo sin arrogancia, lo digo justamente desde el otro lugar, desde un lugar como de mucha humildad, donde yo llegué muy ávida de literatura, ¿no? Y de aprender de otras lecturas, de otros países. En ese magíster había compañeros y compañeras de toda América Latina y llegaban como con sus recomendaciones de libros de sus respectivos países. Eso amplió mi biblioteca de manera maravillosa. Y por otro lado, exponer las propias escrituras a estos círculos, ¿no? Porque esos suelen ser círculos de taller, hace que uno mejore, o sea, a partir de la crítica, y a partir de sugerencias, ¿no? Que a veces esas críticas son dolorosas y las sugerencias a uno le cuesta tomarlas, pero quienes fuimos, creo, con la actitud más humilde, le sacamos pero el jugo a esa instancia. Y yo por eso defiendo mucho tanto estos programas universitarios, por más
mercanchifles que en ocasiones suenen, porque también lo son, ¿no? Porque se transforman como en algo vendible, como la vieja y tradicional instancia del taller, ¿no? Que también a mí me ayudó mucho. Yo empecé escribiendo con talleres, taller de alumna de la Alejandra Costamaña cuando tenía como 20 años, y eso me ayudó muchísimo también. Entonces, yo creo que la respuesta es que sí, 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 sí se puede aprender a enseñar y aprender, y no es necesario ni existe la figura del genio, ¿no? Totalmente. Oye, y la idea del taller, aclarémoslo, el taller también lo utilizan todas las otras artes. Hay talleres de pintura, de dibujo, de escultura. El taller como metodología es eso, es una metodología. Lo interesante es que para el caso de la práctica de la escritura creativa, el taller generalmente vive afuera de la universidad. Entonces, se han fijado, tiene una existencia independiente, y con Carolina hemos estado en discusiones donde gente ha criticado la estructura del taller porque se convierte como en un mini feudo. De nuevo, estoy parafraseando otras opiniones, ¿cierto? Donde se quejaban especialmente de actos misóginos, por ejemplo, donde un hombre se ponía arriba y les decía a los demás cómo se tiene que hacer la cosa. Yo decía, bueno, eso puede tener que ver también con que no hay o no hay necesariamente una sistematización seria de los procesos. No estoy criticando ningún taller en particular, sino que a la larga, si es que uno reposa o pone toda su podríamos decir, todo su capital simbólico en las manos de una sola persona, bueno, abusos no son descartables, ¿cierto? Y también terminar escribiendo, entre comillas, bajo la fórmula de otro, ¿cierto? Lo pongo como una duda para pensar la idea del taller específicamente fuera de la institución universitaria. Tú, ahí, Alia, tú tienes experiencia en talleres y, no sé, quizás tienes otra visión. Sí, creo es que creo que no comparto la idea de que el taller es una metodología. Creo que simplemente el taller es un espacio, y que lo que ocurre dentro del taller depende necesariamente de la dinámica que se dé en el taller. Y en ese sentido creo que este tipo de casos como el que estabas mencionando, ¿no? Del señor autoritario, no se da porque es un taller, se da porque el señor es autoritario, ¿no? Y esos señores autoritarios existen y proliferan en todo tipo de ámbitos, ¿no? Desde la familia hasta la universidad, pasando por la medicina, y por realmente podríamos quedarnos enumerando hasta mañana. Entonces, pero la instancia del taller, que efectivamente, como decías tú, Gabriel, ha proliferado por fuera de la universidad, yo diría que es un espacio que ha tendido, sobre todo más recientemente, a una mayor horizontalidad, ¿no? Como todo ha tendido a una mayor horizontalidad, y que va a variar dependiendo de la dinámica que se dé en cada ocasión, ¿no? Pero por otro lado, querría aclarar que mi magíster en escritura creativa, tan pomposo con ese nombre magíster, no era sino un conjunto de talleres. O sea, era un número X de talleres que se terminaban al cabo de 2 años. Y finalmente no era otra cosa que eso, ¿no? Y eso fue lo que a mí me permitió aprender todo lo que aprendí, porque creo que tuve la fortuna de tener tanto buenas profesoras y profesores como compañeros y compañeras que son muy importantes en la instancia del aprendizaje, ¿no? Porque no aprende tanto de los profes como aprende de sus compañeras y compañeros. Entonces, creo que por ahí pasa como mi única, sí, mi única discrepancia, digamos, y que tampoco me parece imprescindible tener una sistematización de cómo sería aprender a escribir una novela o cómo sería aprender a escribir un cuento, porque hay infinitos tipos de novelas e infinitos tipos de cuentos, y entonces va a variar, ¿no? Y esa es la riqueza que creo que tiene esto, en que no es sistematizable, ¿no? Es como usted aprenderá o no aprenderá mucho o poco, dependiendo de con quién decida aprender, ¿no? Exacto, Alia. A mí me trae recuerdos también de cuando estudié la licenciatura en letras. Por ejemplo, me pasaba que yo también tenía interés por aprender a escribir, y me encontré con que la malla no tenía nada de eso. O sea, era completamente análisis. No estoy diciendo que eso no sea bueno, es súper positivo, ¿no? Y da una tremenda formación, pero podría también haber existido algunas instancias de taller que nos hubiesen también ayudado a desarrollar la escritura creativa, y hubiese también sido un aporte. Entonces ahí me lleva a pensar también y a dar algunos datos, ¿no? Respecto al rol que tienen, ¿cierto?, las universidades el día de hoy. Y ahí quiero comentar que en Chile solo existe una universidad que dicta una licenciatura en escritura creativa.
mientras que otras pocas ofrecen diplomados, minors, etcétera, ¿no? En programas del área de bachillerato o humanidades en general. Entonces, a nivel de posgrado, las ofertas son prácticamente inexistentes. Sin embargo, en el mundo anglosajón, la escritura creativa ha formado parte de los currículos universitarios desde el año 1880 y se enseña actualmente en universidades, ¿cierto?, bien reconocidas, qué sé yo, como el New York University, Brown, Columbia, por mencionar solo algunas, ¿no? Tanto a nivel de pre como posgrado. Entonces, esto pareciera sugerir que la disciplina puede gozar de reconocimiento académico, por lo que vale la pena preguntarse por qué en Chile no enseñamos más escritura creativa. No sé qué piensas, Alia, al respecto. Sí, es interesante esa comparación. Yo creo que el papel de la enseñanza de la escritura creativa ha tenido por tradición o ha sido ocupado por tradición en América Latina por los talleres. Y que no es que no haya enseñanza de la escritura creativa, es que la hay, solo que no está, y voy a usar una palabra horrorosa, pero la voy a usar igual, cooptada por las universidades, porque creo que en parte hay el problema que se ha dado en Estados Unidos es que hay muchos menos talleres, hay muchas más enseñanzas en la universidad y la universidad en Estados Unidos es el señor negocio, ¿no? Entonces, quienes pueden, es como acá, digamos, quienes pueden y quienes no, pues es peor que acá, de hecho, porque gratuidad que yo sepa en Estados Unidos no hay, o exclusivamente algunas becas y que eso acá por lo menos se ha podido avanzar. Entonces, quienes pueden y no pueden estudiar escritura creativa hace que se transformen en carreras bastante elitistas, y por otro lado yo tengo mis dudas de si esas carreras dentro de la academia sí son valoradas y tienen prestigio académico. Yo creo que son como los bichos raros dentro de las universidades a los que se les tolera porque da un prestigio extra académico, no un prestigio académico, ¿no? Y es ese prestigio extra académico el que necesita también la universidad y que a veces se le olvida. Pero igual está dentro de la universidad, extra académico o no el prestigio, igual participan de la institucionalidad. Entonces es raro que en Chile, que como tú dices, podría haber copiado este modelo, no lo haya hecho. ¿Te fijas? Es raro y ha sido lento, porque por ejemplo en Argentina ya hay un pregrado, un magíster en la Universidad 3 de febrero y otro par de programas más en Colombia también. Es sorprendente la resistencia que a esto ha demostrado aquí en Chile. Yo sé que, porque me citaron a una entrevista para preguntarme algunas cosas técnicas del magíster al que yo había ido como alumna, que la Universidad de Chile estuvo pensando o está pensando que si la Universidad de Chile piensa como ente, digamos que hay académicos y académicas de la Universidad de Chile pensando en fundar un magíster de escritura creativa en la Universidad de Chile, pero han pasado, no voy a ni siquiera tratar de recordar la cantidad de años que yo sé que eso está en ciernes y que no logra concretarse. Entonces algo pasa, que las resistencias internas son muy grandes, sí, ¿no? Y que yo no tengo muy claro exactamente qué será, ¿no? ¿Qué es? Si es que es una resistencia de carácter económico, con un temor a no tener fondos, que también es cierto, ¿no? Siempre penden de un hilo estos programas. ¿O qué otra cosa? La verdad no estoy del todo segura, pero a mí me parece muy bien que también se ingresen a la universidad y que ojalá convivan con programas extrauniversitarios como son los bellos talleres. Sí, sin duda, no hay por qué elegir uno o el otro, ¿cierto? Pueden coexistir. Bueno, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente ha sido una conversación fenomenal, muy interesante, han quedado muchas preguntas también y cosas por resolver, quizás en el futuro, pero de momento, Alia, antes de ir ya cerrando esto, nos gustaría contar con una recomendación de tu parte. Siempre le pedimos a nuestros invitados, invitadas que nos recomienden algún tipo de actividad, producto, obra artística, musical, cultural, que ellos o ellas consideren que es pertinente de compartir con nuestros y nuestras auditores y auditoras. Así que pasada, presente, futuro, lo que tú consideres pertinente de compartir, Alia, nos encantaría escucharte. Presente y ojalá futura, creo que esta va a ser la primera y única vez que recomiende al número 1 del bestseller nacional, la nueva Constitución. Así que me parece una lectura fundamental para votar informados, para votar informadas y creo que ahí se contiene también posibles imaginaciones del futuro. Así que dejo eso, está para bajarla, está para comprarla y creo que es un momento para leer ese texto.
Fantástico, Alia. Y también quiero ahí decir que me gustaría mucho leer tu obra que va a salir pronto publicada. Cuéntanos un poquito cuándo podemos ya adquirir un ejemplar de tu libro, ¿cierto? Premiado con el Ana Segers. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la nueva novela que se llama Limpia va a salir el 1 de octubre, así que falta bien poco y estoy un poquito nerviosa, así que para ese momento habrá que esperar, ya está, bueno, casi todo listo, hay portada, hay contratapa, hay maqueta, debe estar yéndose a imprenta en un par de semanas, así que muy contenta con eso y ojalá que se lea bien y salga bien. Vamos a hacer una presentación acá en Santiago el 6 de octubre y luego espero hacer una presentación también en el sur en el verano. Así que eso como noticia y primicia. Maravilloso, Alga. Vamos a estar muy atentos ahí a poder leer tu libro y tienes las puertas abiertas en la UFRO para presentar tu libro también cuando quieras. También Revista Sur, donde si quieres publicar algo también es tu casa, así que nosotros te recibimos con las puertas abiertas y felices de compartir contigo. En especial yo estoy muy contenta y agradecida también de Sergio Trabuco por este puente maravilloso que hizo contigo y bueno, agradecemos a Alia por haber estado aquí con nosotros el día de hoy para conversar sobre escritura creativa. Y también agradecemos a todos y todas los auditores y auditoras que nos han acompañado en esta sesión. Soy Carolina Navarrete González, directora de investigación de la Universidad de la Frontera y académica de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO. Y yo soy Gabriel. Bueno, sí, Ale, adelante, por favor. Interrumpí, no, es que quería agradecerles también, la verdad, a ustedes, la conversación, la reflexión inicial también que yo compartía plenamente con su diagnóstico y una alegría poder estar por allá en el sur a través de ustedes. Así que muchas gracias a Gabriel por los comentarios, las preguntas, las lecturas y lo mismo a Carolina. Así que encantada, pues. No, los encantados hemos sido nosotros. Así que con eso ya nos vamos despidiendo. Yo soy Gabriel Saldías Rosell, académico del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades. Y nos despedimos por ahora, esperando encontrarnos prontamente en una nueva conversación desde el Mar de Nubes. Hasta pronto. Muchas gracias, cuídense.